mucho la invitación que me hizo la ENAP y Ariana Oropesa a través del Fotofestín para estar aquí platicando con ustedes de las subastas. Estoy muy contenta de estar con ustedes y es un honor para mí poder platicar de este tema tan importante que todos debemos conocer, como son los canales de distribución de los objetos artísticos. Bueno, resulta ser que cuando somos estudiantes o somos egresados, pues no sabemos a dónde tenemos que llevar nuestra obra, si nos queremos dedicar a producir, si nos queremos dedicar a pues, ser artistas profesionales. Entonces, con los temas que van a tener el día de hoy, las pláticas que van a tener el día de hoy, van a tener un panorama más amplio de los circuitos en los que se distribuye el arte. En específico, pues, como es el Festival de Fotografía, pues vamos a hablar de la fotografía. Es muy importante para los egresados y los artistas en formación que sepan para dónde va su obra. No todos los canales de distribución son iguales y si esto se conoce desde el momento en que somos estudiantes, desde el momento en el que estamos en la escuela, nos va a ayudar a contestar de manera más ágil y oportuna la pregunta que todos nos hacemos cuando salimos de la carrera, que es, pues, ¿y ahora qué hago? Supongo que los que ya están aquí, que ya salieron, se hicieron esa pregunta, los que están por salir se hacen la misma pregunta, porque no sabemos realmente cuál es la función o a lo que un artista se dedica al terminar la carrera. Para los canales de distribución en México podríamos hablar específicamente de tres que son muy generales, que son las galerías, los dealers y las subastas. Cada uno tiene sus particularidades y sus subdivisiones muy específicas, entonces solo vamos a hablar de manera muy general de los dos primeros, que serían los mercados primarios, que son las galerías o dealers. Bueno, aquí dealers no lo incluí porque pues es como la persona, el intermediario que va con el artista y vende la obra, ¿no? Entonces, bueno, las galerías es mercado primario, dealers, porque pasa la obra directamente del artista a la galería y al comprador. Las galerías a veces tienen convenios con los artistas o los dealers también, entonces tienen una línea curatorial muy específica, saben perfecto qué tipos de artistas son los que les interesa vender, qué tipo de obra. La obra a veces está hecha por encargo y tienen muy claros los precios a los que venden, tanto con el artista, en cuánto va a ser la comisión para la galería o para el vendedor, y cuánto es lo que se va a quedar el artista. Entonces, bueno, el precio es fijo la mayoría de las veces y no cambia, no hay como sorpresas. Pues yo les voy a hablar de lo que yo hago, que son las subastas. Trabajo en una casa de subastas, que es la más importante de México, que se llama Morton Casa de Subastas. Supongo que algunos han oído hablar de ella, otros no. Bueno, en las subastas es un mercado secundario. Después de haber pasado por el primer pues, ciclo de distribución del arte, que es del artista a la galería, dealer al comprador, resulta que a veces esos compradores necesitan vender su obra, la obra que poseen, que coleccionaron, que en algún momento pudieron comprar. Entonces se acercan a la casa de subastas para volver a vender esa obra. Para la casa de subastas, esa persona que posee la obra se llama consignante. Una casa de subastas no compra obra, únicamente es el intermediario entre el consignante, que es la persona que quiere volver a vender la obra, y el comprador o coleccionista. Muchas de las personas que compran en casas de subastas son coleccionistas. Entonces, a diferencia de las galerías, las casas de subastas pues hacen subastas temáticas, porque la obra pues es muy diversa, llega obra de muchos lugares, obra de Estados Unidos, de Sudamérica, de México, de Europa, entonces pues es obra muy diversa
Y los precios no son como en las galerías, no son precios que estén fijos. En una casa de subastas, los precios de las obras artísticas se fijan en estimados. Esto quiere decir, si me llega un cuadro a la casa de subastas, la casa de subastas lo que hace es calcular y establecer un rango de precios entre lo que se calcula o se espera que la obra se venda. Por eso, cuando han visto a lo mejor catálogos o publicaciones de subastas, vemos que un cuadro tiene estimados, no sé, a lo mejor de 10 a 20 mil pesos o de 100,000 a 200,000 dólares. Entonces, esto no quiere decir que la obra se va a vender a lo mejor en menos, o sea, no. La obra arranca en un precio de salida que normalmente es el estimado bajo y de ahí va subiendo conforme hay interesados, va subiendo, se puede vender en ese rango de precios o puede subir del estimado alto. Si una obra está valuada entre 100 y 200,000 dólares, puede llegar a subir arriba de 200,000 dólares. Entonces, pues sí hay como muchas sorpresas en las subastas con este tipo de situaciones. Bueno, en una subasta se pueden encontrar piezas muy diversas. Las subastas pueden ser de libros, de joyería, de muebles, de antigüedades, y por supuesto de arte. Entonces, pues para hacer esto, las subastas se organizan por casas de subastas. Las casas de subastas específicamente son empresas especializadas en realizar este tipo de ventas. Una subasta básicamente es una venta, entonces pues supongo que todos han oído hablar de las subastadoras más importantes internacionalmente, que es Sotheby's, Christie's y Phillips de Beauty. Ellos empezaron a subastar en el siglo XVIII, entonces pues han tenido como una experiencia muy amplia en subastas y tienen sus oficinas, sus sedes principales en Londres, que es donde se realizan subastas pues continuamente, y también tienen sucursales en diferentes ciudades del mundo. Normalmente hacen subastas en Londres y en Nueva York. En México también existen subastas, no es porque yo trabaje ahí, pero la subastadora más importante de México es Morton Subastas. Y pues tiene poco tiempo en relación a lo que tienen las casas de subastas internacionales. Su primera subasta se realizó en 1988, entonces pues relativamente el mercado de las subastas en México es joven, pero a lo largo de estos años ha podido tener un crecimiento importante, se ha posicionado como una casa de prestigio a nivel mundial por las obras de las subastas que se realizan. Entonces, pues eso pasa en México. Para hacer una subasta, las casas de subasta se tienen que dividir en departamentos por todos los objetos que llegan. Entonces, para lo que nos compete a nosotros, que es la fotografía, les voy a hablar de las subastas de arte moderno y contemporáneo. Bueno, pues resulta que en las subastas de arte moderno y contemporáneo, aunque se pueden hacer subastas temáticas como puede ser arte latinoamericano, pintura y obra gráfica, arte moderno, arte contemporáneo, aún así las piezas de las subastas son muy diversas. En una misma subasta, aunque sea temática, podemos llegar a tener hasta 200 artistas diferentes. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de obras, la diversidad de temas, de técnicas, de materiales, de todo, pues es un lenguaje diferente por cada artista. Entonces, aquí les pongo algunas fotografías de las piezas que tuvimos en la subasta de marzo. Entonces, pues sí es muy diverso, tenemos de todo. Y para poder organizar una subasta se hace un catálogo de cada subasta, se organizan las piezas. En las subastas, las piezas que se subastan se llaman lotes, les llamamos lotes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la silla que tenemos allá, la silla mano de Pedro Friedberg, es un lote, pero puede haber lotes de a lo mejor de 3 obras gráficas de Manuel Felgueres. Entonces, eso lo determina, como se forman los lotes, lo determina la casa de subastas.
Y bueno, se organiza el catálogo, se hace de manera ordenada. En el catálogo se publica todo lo que se investiga de las piezas. Y bueno, la catalogadora que tenemos en Morton también es egresada de aquí, se llama Odette Paz, y bueno, hace un trabajo maravilloso porque se tiene que poner si la obra ha sido publicada, en dónde ha sido expuesta, si participó en alguna bienal, si ha estado expuesta en algún museo. O sea, todo eso se tiene que investigar y se tiene que publicar en el catálogo, porque esto va a hacer que se le dé promoción a las piezas y que el comprador realmente diga, pues se sienta seguro y se sienta en confianza de adquirir una pieza. En México, lo que sucede es que la fotografía no es tan bien recibida en las subastas. Hay galerías ya especializadas en vender fotografía, que les está yendo muy bien, van a la alza también, pero en las subastas pues no hemos tenido el éxito que se espera. El público de las subastas en México es un poco más conservador, les gustan pues las técnicas tradicionales, la pintura se vende muchísimo, la escultura también, y pues la fotografía, algunas reproducciones serigráficas, pues a lo mejor no tiene como tanto éxito por ser a lo mejor pues más contemporáneas. Entonces, esta lote de 3 fotografías de Manuel Álvarez Bravo lo tuvieron en junio de 2010 en la subasta de arte latinoamericano con estimados de 45,000 a 90,000 pesos. Al final, el lote de 3 piezas se vendió en 250,000 pesos. Entonces, pues nos parecería a lo mejor interesante ver que subió mucho más del estimado alto. Pero en 2007, la primera fotografía, que se llama El Ensueño, fue vendido en Christie's de Londres en $217,980, nada más la primera fotografía. Entonces, pues el contraste de cómo se ven en las fotografías, aunque sea del mismo artista, aunque sea igual de importante, pues este fue un lote de 3 fotografías y la otra nada más fue la primera. Entonces sí hay una diferencia abismal de lo que se está cotizando en la fotografía en nuestro país y de lo que se cotiza en otros países. Bueno, Gabriel Orozco también, esta es la fotografía más cara que hemos vendido de Gabriel Orozco en Morton. Se vendió en 250,000 pesos, también en la misma subasta de arte latinoamericano de junio de 2010. Tuvo estimados de 150 a 350,000 pesos, no subió más del estimado alto, pero pues sí, es buen precio. A comparación de cómo se han vendido piezas similares en otras casas de subastas, él ha subastado fotografías hasta en $198,000 más o menos. Entonces también es una diferencia muy importante la que podemos ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el mercado del arte en general en México y de la fotografía? Que la oferta del lado de los artistas, de la producción, es muy amplio. Hay muchos artistas actualmente, se produce muchísima obra, pero del lado donde se adquiere la obra, que es la demanda, no hay tanto. Realmente se tiene un registro que de todo lo que se produce, de artistas ya que tienen una producción en serio, llega a venderse en el mercado formal aproximadamente el 15% nada más de todo lo que se produce. Entonces, sí es una cantidad pues muy importante la que queda ahí nada más en producción sin llegar al mercado formal. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para que la fotografía, el arte emergente, todo pudiera irse caminando hacia generar demanda? Pues lo que tendríamos que hacer es conocer primero desde el principio, desde que somos estudiantes, cómo funciona el mercado. Me decía una persona que conozco que es pintor, es que cuando empecé a hablar contigo, ahora pinto y no sé si se va a vender o no. Entonces le dije, a lo mejor te estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es pinto y pienso si se va a vender o no, es pinto y pienso a quién se lo voy a vender. O sea, siempre hay muchos canales de distribución del arte.
yo les puse 3 muy generales, pero cada uno tiene sus subdivisiones. Entonces, siempre hay a quien venderle la obra, siempre hay para todos los gustos, para todos los precios, para galerías, para mercado privado, pero siempre hay que tener una visión de a dónde tenemos que encaminar nuestra obra. Y de esta manera vamos a generar demanda, porque la demanda realmente es la misma que pues ha estado ahí siempre, las instituciones, los museos, las galerías, y pues no se genera más demanda, entonces tenemos que tratar de generar demanda. Y bueno, ya como últimos datos, esta es la pintura, la obra más cara que se ha vendido en Morton Casa de Subastas. Es una pintura de José María Velasco que se llama Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. Pues sí tiene un tamaño considerable, de 160 por 226 centímetros. Tuvo estimados de 13 millones a 16 millones de pesos y se vendió en 12 millones 100 mil pesos en 2007. Entonces, sí, también en México pues hay piezas que alcanzan el récord. Esta es la segunda pieza más cara vendida en el mundo de José María Velasco y se vendió aquí en México. Esta es la pintura más cara que se ha vendido en una subasta. Es de Pablo Picasso. Se llama Desnudo, hojas verdes y busto. Es de 1932, un óleo sobre lienzo de 162 por 130 centímetros y se vendió en 95 millones de dólares. La casa subastadora fue Crisis de Nueva York y se vendió en mayo de 2010. Y bueno, finalmente, esta es la pieza más cara que se ha vendido en toda la historia. Fue una venta privada, fue más bien una subasta privada, por eso no hay registros que tenga estimados o que haya sido subastada. Se llama Los Jugadores de Cartas, es de Paul Cézanne, y se vendió en 250 millones de dólares el año pasado. Lo compró la realeza de Qatar, que está tratando como ahí de conseguir una franquicia del Museo del Louvre y del Guggenheim, entonces pues ahí quieren como posicionarse también como un espacio importante cultural y artísticamente. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues viendo mi poder adquisitivo, viendo que en eso puedo comprar una pieza de arte. Y ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a Romina. Es muy interesante su plática. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Un favor, solamente esperen a que les llegue el micrófono, ya que estamos transmitiendo vía internet. Entonces, en la casa de subastas donde tú trabajas, ¿cuáles son los fotógrafos mexicanos contemporáneos que sí se venden? Pues mira, realmente en la subasta donde hemos tenido mayor número de lotes de fotografía en específico, porque realmente fotografía nos llega muy poco, ha sido la subasta de septiembre de 2011 y de marzo de este año. Tuvimos fotografía de un artista que se llama Marco Vidal y de Carlos Casas, que son pues artistas que están produciendo actualmente, que les interesa. Tuvimos aproximadamente 10 fotografías en total en cada subasta y de esas 10 se vendieron 2 y no fueron de ellos. Se vendió en la subasta de marzo una fotografía de Gabriel Orozco que se vendió en 150,000 pesos y en la de febrero se vendió una, me parece, nada más. Y creo que no fue de un fotógrafo contemporáneo. Ajá, entonces sí es un poco complicado, sobre todo también el arte emergente o el arte contemporáneo cuesta un poco de trabajo que se venda en las subastas por el público al que asiste a las subastas en México, que es un poco más conservador, les gustan más las técnicas pues tradicionales, y los que compran de fotografía pues compran ya artistas más o menos importantes, consagrados. No, a lo mejor no le apuestan a los artistas nuevos, pero también estamos generando en las subastas pues nuevos coleccionistas.
a los que les podría interesar el arte emergente, la fotografía que se está produciendo ahorita. Entonces también por eso tratamos de incluir artistas como estos que te menciono, para empezar a generar demanda. A lo mejor, como fue la primera vez que subastaron ellos, no se vendió, pero seguir intentando, seguir incluyendo fotógrafos emergentes, nuevos, para empezar a generar demanda. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Quetzalcóatl. Yo quiero preguntarte cuáles son las características técnicas que tiene que tener una obra, es decir, el papel es muy importante, el tipo de marco, la premisa, como qué es lo que se necesita para que pueda ser aceptada una obra en una subasta. Mira, sobre todo cuenta mucho la factura de las piezas. Si las piezas, en este caso por ejemplo, fotografía, no ven marcada, es difícil que se pueda vender, porque cuando va a ser la subasta se monta una exhibición, entonces las piezas sin marco no se pueden exhibir de manera pues adecuada, se les ponen unas micas y a los que se enteraron que había una fotografía por ahí preguntan, pero los que van nada más a ver qué les gusta, pues realmente nunca se enteran de esto. No es que se necesiten algunas condiciones técnicas específicas para que se subaste una pieza. La factura es muy importante, pero sobre todo también en la casa de subastas hay un comité de selección interno del departamento que pues se analiza si por el tema, si por la salida formal, podría ser que esa pieza se vendiera. Entonces, sí hemos tratado de incluir piezas sobre diferentes soportes. Las fotografías que tuvimos en marzo de Carlos Casas eran impresas en tela, era como un yute. Entonces también como que sí incluimos nuevos soportes, por decirlo así, pero realmente en lo que se fija más la casa de subastas, el comité de selección, es en si la fotografía tiene mercado en las subastas o no, o la pieza en general tiene mercado en las subastas.